es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Tomemos nuestras Biblias, hermanos, vamos a ir al libro de Santiago, al capítulo 3. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Y bueno, en una de las alabanzas que cantamos hoy al principio decía que nuestra boca también se llenará de alegría, ¿no? Y justamente vamos a hablar de algo que Santiago aquí nos dice, que es de la lengua. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para que vayamos entendiendo y prestemos atención a los detalles que nos indica esta porción. Leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. El verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos. Gracias. ¿A quiénes maldecimos? A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una porción extensa, hermanos, pero Santiago aquí, hermanos, nos está dando una instrucción acerca de lo que decimos, de nuestra lengua. Y saben, esto es tan fuerte y tan intenso que nos instruye en esto Santiago, y en realidad toda la epístola de Santiago da muchas instrucciones acerca de la vida práctica. Nos lleva a hacer y vivir una vida piadosa. Podemos tener, sí, bastante conocimiento, pero si eso no se traduce en una vida piadosa que agrada al Señor, de nada sirve. Y en este capítulo está hablando de la lengua, y Santiago lo dice con la autoridad de haber visto a Cristo mismo resucitado. Santiago es posiblemente la carta más antigua del Nuevo Testamento, y él habla con esa autoridad y nos habla acerca de la lengua. Lo más importante, hermanos, es en el versículo 1, es que él no se hace ajeno a toda esta instrucción. Él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice esto, hermanos, porque no es que sea malo compartir y hablar, más bien es un mandato, pero que más bien es una gran responsabilidad, porque debemos hablar todo lo que sea conforme a la palabra del Señor. Y el verso 2 se incluye el mismo, dice, porque todos, no está hablando hacia los demás solamente, se incluye él porque en realidad es eso. Todos ofendemos, dice, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es decir, maduro, y estamos todos en ese proceso, en ese camino de ir mejorando cada día, de crecer. Además dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahí está el dominio propio que debemos tener. Santiago hace instrucciones e ilustraciones que podemos entender mucho mejor. Habla en el versículo 3 y dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos.
para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Todos entendemos esa ilustración, ¿verdad? Cómo se manejan a los caballos y se toman las riendas y todo eso. Y pueden manejar e instruirlo todo el cuerpo. De la misma forma, nosotros demostramos eso con nuestras palabras. Dice el verso 4, además mirad también las naves, embarcaciones grandes, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. De la misma forma, nuestra lengua va demostrando lo que realmente hay en nosotros. Y dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el verso 9, hermanos, viendo un poquito más adelante, dice que con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Y con ella qué más se puede hacer? Eso es lo que dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nuevamente se incluye en esto Santiago, ¿no? No está diciendo que Él es hombre perfecto, sin mancha. Todos cometemos errores, hermanos. Pero es bueno examinarnos también a nosotros mismos y ver qué cosas decimos, qué cosas hablamos. Y esta es la instrucción que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a observar justamente qué es la lengua, qué trata de decirnos Santiago con todo esto. Y detalles que seguramente algunos conocen es que como personas nosotros en promedio hablamos unas 7,000 palabras por día. Algunos lo llevan como un extremo hasta las 20,000, otras unos 2,000, pero unas 7,000 palabras por día. Y Stephen David, un comentarista, dice, ¿qué haríamos nosotros si todas las palabras que hemos hablado la anterior semana fuesen grabadas y las pongamos en público? ¿Estaríamos tranquilos o satisfechos o nos avergonzaríamos? Y eso es algo que nos hace pensar en cómo estamos dominando nuestra lengua. Entonces, lo que demuestran nuestras palabras son indicadores de qué es lo que somos nosotros verdaderamente. Seguramente en las noticias hemos escuchado, para saber cómo está un país, hay indicadores, ¿verdad? Indicadores económicos. Hay el Producto Interno Bruto que indica la producción de un país, hay una tasa de inflación para ver los precios, tasa de desempleo. Todas estas cosas nos indican el estado de cómo está un país. En otras palabras, la lengua es un indicador de lo que hay en nuestro interior, en nuestros corazones. Hemos visto hace algunas semanas atrás justamente también de que debemos conocer nuestro corazón porque en él es la sede de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos. Entonces, la lengua demuestra también lo que hay en nuestro interior. Es un indicador en el cual podemos observar lo que realmente somos. Mira lo que dice Lucas, vayamos a Lucas, al capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer este pasaje de los Evangelios. Y muchos hermanos sabemos que podemos decir que sí somos cristianos, ¿no? Pero a lo que va Santiago es justamente eso, no solamente es congregarnos, conocer, saber la palabra, sino es vivirlo. Ese es el reto. Y justamente en este pasaje dice, por sus frutos los conoceréis. Y veamos qué dice el verso 45 del capítulo 6. Leemos juntos, 2 y 3. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es, hermanos, que es tan importante lo que dice Santiago. Lo que hay en lo profundo de nuestro ser, eso es lo que va a salir siempre a flote. El hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón, de lo profundo de su ser, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos cuidar siempre qué cosas decimos. Santiago hace esa inclusión de él mismo porque sabe que somos falibles, que nos equivocamos.
Y saben, hermanos, ¿dónde es donde muchas veces nos equivocamos en esto de las palabras y las cosas que decimos? Es cuando damos lugar a nuestra carne y nos dejamos llevar por nuestros afectos, nuestras pasiones, por así decirlo. Si alguien se involucra mucho en un tema, puede ser, a mí me gusta el deporte, por ejemplo, y si estoy tan metido en eso, me olvido, me dejo llevar por mi carne, voy a decir cosas, como leí en algún artículo que hablaba del mundial, decían, en el mundial muchos cristianos se olvidaron de que sí son cristianos y que deben cuidar su lengua, empezaban a insultarlo al árbitro, empezaban a hablar de los rivales, muchas cosas. Y eso es tan real en nuestras vidas, hermanos, y puede ser en cualquier otro ámbito, pero es necesario que nosotros observemos nuestras propias palabras y que vayamos dominando. Por eso dice que es un hombre maduro, un hombre que va mejorando, va perfeccionándose, estamos en ese proceso. Es un indicador la lengua de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a ver ahora un poco de cómo es la descripción de la palabra de Dios de una lengua no regenerada. Y vamos a Romanos al capítulo 3, un poquito más adelante. Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Aquí está hablando de cómo es una lengua impía. Miren cómo describe aquí Pablo, en una referencia a los salmos también, cómo son estas palabras. Las palabras muestran la corrupción que hay en los corazones. Vamos a leer los versos 13 y 14, 2 y 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos, qué descripción. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué era un sepulcro? Es un lugar donde se meten a las personas que están muertas. ¿Y qué permite ese sepulcro? Aparte de no poder ver una persona muerta, es evitar ese olor putrefacto que va tomando después de varios días. Y lo compara así, sepulcro abierto es su garganta. Si refleja lo que hay en nuestro corazón. Y miren lo que dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa putrefacción que hay en un corazón no regenerado se hace evidente cuando salen las palabras. Yo sé que a lo largo de nuestra vida nos hemos topado seguramente con distinto tipo de personas. Y siempre se dice, ¿no?, que cómo vamos a conocer a las personas no es por su apariencia, sino es cuando empezamos a conversar, a tratar con esas personas. Y de acuerdo a lo que hablan podemos saber cómo son. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y así lo describe la palabra del Señor. Es algo muy fuerte. Y qué terrible es escuchar, y esto es muy común, lo hemos comentado alguna ocasión, el decir cosas cuando estamos en la movilidad, no sé, en el teleférico. Es tan fácil mentir, es tan sencillo, y escuchamos mentiras así escandalosas ahí, y ni se sonrojan las personas. Bueno, y vamos a ir viendo, porque eso refleja lo que hay en el corazón. Ahora vamos a ver Proverbios 10:32, vayamos al Antiguo Testamento. Estamos viendo aquí una descripción de cómo es la lengua de los impíos, de una lengua no regenerada. Santiago tiene una conexión bastante cercana con el libro de Proverbios en cuanto a esto de la lengua. Hay muchos pasajes que hablan de lo que hablamos de nuestra boca, de nuestros labios en Proverbios. Y uno de esos pasajes es este, el versículo 32 del capítulo 10. Dice así la palabra del Señor: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Un corazón que no ha sido regenerado va a sacar a flote justamente eso. Vemos, hermanos, es un indicador de lo que hay dentro de nosotros. Así es la lengua no regenerada. Esto nos muestra, hermanos, que esto es fuera de la iglesia. Esto es un corazón impío que no ha conocido al Señor. Pero saben, hay algo
que puede suceder inclusive dentro de la iglesia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 15. Vayamos nuevamente al Nuevo Testamento. Mateo 15, versículos 7 y 8. Como decía hace un momento, para conocer verdaderamente a las personas, no solamente es la apariencia, ¿no? Sino es ver realmente qué hay dentro de ellos, y eso lo podemos saber de acuerdo a lo que hablan. Pero miren lo que dice el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 15. Leemos juntos 2 y 3. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Son palabras igualmente fuertes, hermanos. Esa descripción de que la lengua es como su garganta son sepulcros abiertos. Aquí dice hipócritas directamente. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ven, hermanos, esa conexión del corazón con la lengua es constante, es continua, eso refleja lo que somos. Y eso, hermanos, tal como lo dice Santiago, nos hace pensar a nosotros mismos. Bien podemos estar aquí hoy hablando la palabra del Señor y el día de mañana, 2, 3 días después, estar hablando otras cosas. Eso no le agrada al Señor. Y por eso es que Santiago se incluye en eso, porque se considera también, todos fallamos, pero es necesario recordar la instrucción de la palabra del Señor y que recordemos que estamos en ese camino de ir mejorando. Si cometemos errores así, sabemos que no le agrada al Señor, es necesario que cambiemos, porque Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y eso debemos ejercitar. Entonces, hermanos, puede pasar también esto en la iglesia, y esa es una descripción de lo que se hace con la lengua. Vamos a ver ahora 2 puntos más. Uno son advertencias sobre lo que hace la lengua justamente. Y después vamos a ver algunas recomendaciones sobre lo que tenemos que evitar en cuanto a lo que decimos. En las advertencias, vayamos a Primera de Pedro, al capítulo 4, versículo 11. A la mayoría tal vez le ha pasado alguna ocasión que una persona que está en necesidad, en tribulación, necesita palabras de aliento. Y nosotros nos esforzamos por ayudar a las personas. Yo sé que a la mayoría siempre nos ha tocado ayudar a un amigo, un familiar, a alguien. Pero siendo cristianos, hermanos, es necesario que conozcamos la palabra del Señor y demos consejo bíblico también. Eso es bien necesario, porque podemos dar muchos consejos en nuestros razonamientos, pero todo debe estar fundamentado con la palabra del Señor. Y veamos lo que dice aquí Primera de Pedro 4:11. Dice así la palabra del Señor: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta instrucción, hermanos, dice justamente, hay personas, como en mi caso, que Dios nos permite compartir la palabra del Señor y debemos hablar justamente lo que dice la palabra del Señor. Pero eso también llega a todos los cristianos, para que cuando hablemos a otras personas, hablemos también todo conforme a la palabra del Señor, no nuestros razonamientos. Porque hay otros ministerios también, que no necesariamente son de predicación, hay servicio de muchas formas. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si hace otro servicio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es necesario, hermanos, que tengamos ese cuidado de cuidar las palabras que decimos. Y eso también está vinculado con la responsabilidad que tenemos como cristianos de ir madurando también en ese conocimiento de la palabra del Señor. Que si pasa el tiempo, también somos más responsables.
de todo lo que aprendemos y de todo lo que decimos, obviamente. En este sentido de las advertencias, hermanos, es necesario que haga un pequeño paréntesis en esto, porque seguramente algunos han escuchado una enseñanza que habla de la confesión positiva. La han escuchado, en la que debemos decretar y declarar cosas para que se hagan realidad. Debemos tener cuidado también, hermanos, porque hay versículos que han sido sacados del contexto para apoyar esta enseñanza. Cuando nosotros pedimos en oración a Dios un anhelo de nuestro corazón, lo hacemos a través de esa oración, una petición al Señor. Y Él dice que conoce inclusive todas nuestras necesidades antes de que se la pidamos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Recurrimos a quien es realmente todopoderoso para hacerlo, porque Él y su palabra realmente son poderosas, no nosotros ni nuestras palabras. Si está en su voluntad, Él nos va a dar lo que hemos pedido, porque dice también que a veces no recibimos porque ni siquiera sabemos pedir. Pero hermanos, quien es el único poderoso es Dios. Y ¿saben lo que dice? Miren, Santiago 1:17. Veamos lo que dice. Él es el dador de toda buena dádiva. Y si recibimos algo, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos dio en su oración? Inclusive, Él podía cambiar absolutamente todo antes de ir a morir a la cruz, pero Él dijo que se haga tu voluntad antes que la mía, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. Y debemos tener este pasaje en cuenta. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ven, hermanos, cuando se dice que por lo que hablamos, que la confesión positiva y todo, van a llegar las cosas, nos está diciendo aquí este versículo que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. Es Dios quien nos da, porque Él es poderoso, no nosotros. Pero sí hay algo, hermanos. Nuestra lengua sí tiene poder, pero ¿saben? Tiene un poder para destruir o bendecir a las personas. Ese es el poder que tiene nuestra lengua. Por eso quiero que leamos lo que dice Proverbios 12:18. Como les mencioné hace un momento, hay bastantes pasajes en Proverbios que hablan acerca de lo que es la boca, la lengua y todo lo que está relacionado. Proverbios 12:18. Hay un poder que tiene nuestra lengua, nuestras palabras, y vamos a ver qué dice esta porción. Leemos juntos, 2 y 3. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios. Qué linda descripción de lo que son las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Les ha tocado conversar con personas así? Sí. A todos, absolutamente. Y tratamos de evitarlas a veces. Pero también hay personas, dice la segunda parte, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué lindo y qué agradable es hablar con personas que te edifican. Especialmente eso, que te hacen sentir mejor y que sus palabras están reflejando realmente que Cristo mora en sus corazones. Son medicina, hay dolor, son palabras de alivio, de aliento verdadero. Y esa es la descripción. Saben, hermanos, hay un autor que se llama Lee Strobel. Él, gran parte de su vida fue ateo. Una de esas razones por las que llegó a esto fue que tenía una relación muy mala con su papá. Su papá, desde pequeñito, antes de que nazca Lee Strobel, él había tenido 3 hijos, ya estaban en una edad en la que habían salido del colegio, entonces ya se sentía un poco más libre de responsabilidades. Tenía la visión tal vez de disfrutar su jubilación, viajar, disfrutar con su esposa. Pero de repente se entera que su esposa está embarazada
y embarazada de Lee Strobel. Entonces es como que todos esos planes se le habían desmoronado y las reacciones que tenía para con su hijo eran muy tristes. Su hijo recuerda que ni siquiera tuvo alguna vez una sola conversación seria con su padre. En una discusión después de la graduación de Lee, del colegio, por una mentira que había dicho Lee, su padre, con toda su rabia, le había dicho que todo el amor que sentía por su hijo cabía en su dedo meñique 1000 veces. Es decir, no lo amaba, que era su amor insignificante. Y nunca se arrepintió de dichas palabras. Entonces, Lee Strobel trataba de ser buena persona, de tener las mejores calificaciones, y lo fue así. Fue presidente de su curso en el colegio, tenía las mejores calificaciones, tenía un perfil periodístico, entonces escribía columnas, era destacado y trataba así de que su padre pueda darle palabras de aliento. Saben, él describe y dice textualmente: nunca escuché de él las palabras que necesitaba escuchar. Dice además que ni una sola palabra de felicitación o afecto había recibido de su papá. Las palabras que habían quedado simplemente eran las palabras de odio y reproche. Y saben, eso llevó a Lee Strobel justamente al ateísmo. Y con justa razón y muy lógicamente, él decía esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo creer en un Dios y un Padre al que no veo, cuando al Padre al que tengo me trata tan mal? Eso lo llevó al ateísmo. Y encontró ese mismo patrón en muchos otros ateos muy conocidos. Pero ¿saben qué es lo lindo, hermanos? A través del tiempo él conoció, si de su padre terrenal no recibió esas palabras de afecto que necesitaba escucharlas, las encontró en la palabra poderosa de Dios, las palabras de amor y de misericordia que están escritas en este libro. Y eso transformó su corazón, hizo que él cambiara, y todo el ateísmo que tenía pudo encontrar la gracia de Dios a través de la misma palabra del Señor. Y hoy él es un conocido escritor cristiano, escribió bastantes libros, especialmente de apologética, y también es un pastor cristiano. Pero, hermanos, todo esto demuestra el peso que tienen las palabras. Sí tiene la lengua mucho poder de destruir o de levantar a las personas. Y esto demuestra justamente, hermanos, que necesitamos nosotros observar y ver qué palabras decimos. No solamente decir las palabras correctas, porque hipócritamente, como hemos visto, podemos decir palabras. Si recibimos un regalo podemos decir gracias. Pero si genuinamente en nuestro corazón hay gratitud, lo expresamos de diferente manera, y eso es genuino. Entonces es necesario que veamos todas estas cosas, hermanos, y estemos alertas a lo que hay en nuestra lengua, que reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y el último punto, hermanos, son las recomendaciones que tenemos acerca de la lengua. Vayamos por favor a Proverbios, al capítulo 6, versículo 16 y el versículo 17. Vamos a ver al menos unos 5 puntos de las cosas que debemos evitar con nuestra lengua. El primero es, hermanos, justamente la mentira. Yo sé que tenemos batallas justamente con esto, ¿no? Nuestra carne responde muy rápido. Cuando, en el ejemplo que les ponía hace rato, cuando tenemos que vernos en determinado lugar con una persona, escuchamos las mentiras en las movilidades. Muchas veces yo escuchaba así: ¿dónde estás? Se tenían que ver, por ejemplo, aquí en la estación, y estaban recién por la Plaza Villarroel, y le dice: sí, ya estoy llegando, estoy por la Plaza Rioseño pasando, algo así. Y hay peores. O cuando en el trabajo, en el colegio, nos llaman la atención, siempre salta una excusa, echar la culpa a otra persona. No son verdades, son mentiras. Pero veamos qué dice aquí en el capítulo 6, versículo 16 y 17. Leemos juntos, 2 y 3. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Hasta ahí. ¿Ven, hermanos, esa descripción? 6 cosas aborrece Jehová, entre esas, y aún 7 dice abomina su alma. ¿Qué dice primero? Los ojos altivos. Después, la lengua mentirosa. Aborrece Jehová una lengua mentirosa. Es algo que no le agrada. Y sabemos por qué esto, ¿verdad? Juan 8:44. No es necesario que vayan, yo lo voy a leer. Porque una lengua mentirosa demuestra realmente algo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, todos necesitamos examinar eso en cuanto a la mentira. A veces es una respuesta rápida, como les dije hace rato, una llamada de atención, inmediatamente mentimos. Pero debemos tener la idea y la perspectiva, cómo Dios ve estas cosas. Él dice que las aborrece y que el que es mentiroso es hijo del diablo, porque es un estilo de vida. Pero además, este es un punto que debemos evitar, la mentira. Pero también dice que debemos evitar las murmuraciones. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 14? Es bien cortito este pasaje, hermanos, pero es muy contundente también. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Saben? Estos 2 primeros puntos, hermanos, la mentira y las murmuraciones, son tan fuertes que inclusive en nuestra congregación, cualquier otro ámbito, pero acá también en nuestra congregación, pueden causar división. Y eso es porque hablamos mal de nuestros hermanos. Cuando habla la palabra del Señor acerca de murmuraciones, está refiriéndose a difamaciones, a decir cosas que no son verdades. Y eso no debe existir, mucho menos en la congregación. Eso causa divisiones, mucho más la mentira. Refrendando esto, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Otra vez nos está recordando: hermano, no murmuréis, no difames, no calumnies a tus hermanos. Eso no le agrada al Señor. Estos 2 puntos, hermanos, causan división en la iglesia y en cualquier otro lugar. Pero sería mucho más triste que ocurra en una congregación el hablar demasiado, siempre. Bueno, un día vamos a dar, dice, cuentas de toda palabra ociosa que hayamos dicho, y debemos tener eso siempre presente también. Hemos visto primero que debemos evitar la mentira, debemos evitar las murmuraciones. Ahora dice también que debemos evitar las malas conversaciones. Veamos qué dice 1 Corintios 15:33. Estoy seguro que al leerlo lo van a recordar, es un pasaje que lo conocemos. Aquí Pablo estaba exhortando también a la iglesia en Corinto y recibimos nosotros también esta instrucción. Leamos lo que dice 1 Corintios 15:33, 2 y 3. No erréis, las malas conversaciones corrompen. Y eso nos sirve en cualquier edad, hermanos, en cualquier edad. A los pequeñitos siempre se les instruye: no, cuidado, ¿quiénes son tus amigos? Fíjate con quiénes hablas. Vas creciendo, estás en otros ámbitos, es lo mismo, es igual. Recibimos influencia de las personas con quienes nos rodeamos. Por eso dice: no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen
las buenas costumbres. Debemos evitar malas conversaciones. Sé que en muchas ocasiones, hermanos, esto es difícil. Especialmente compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en los lugares donde pasamos tal vez más tiempo, compartimos con personas que no son cristianas. Y es bien fácil dejarnos llevar y hacernos influir por todas esas conversaciones. Pero claramente aquí nos está diciendo que debemos evitar, no erréis. Esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros de por sí, si nos involucramos en eso, pues damos también mal testimonio. Y bueno, recordemos estos versos para no cometer esos errores. Bien, vamos a ver que por otra forma debemos evitar. ¿A quién le gustan los problemas? Absolutamente a nadie. Pero ¿saben qué? Nuestra lengua muchas veces nos mete en muchos problemas. Así que para evitarnos angustias, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Proverbios 21, 23. Ya vamos a ir culminando, hermanos, leyendo estos versículos. Proverbios 21, versículo 23. Hemos visto que debemos evitar la mentira, las murmuraciones, las malas conversaciones, pero ¿quién no quiere evitarse malos ratos y angustias? Yo creo que todos. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Leemos juntos, 2 y 3. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto es demasiado claro, hermanos, y nosotros lo vivimos así. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por decir cosas que no debíamos? Muchas veces. Yo recién había escuchado a una persona que en el ámbito justamente del fútbol, era un director técnico que estaba tan indignado supuestamente por el arbitraje que empezó a decir que eran comprados, que les habían dado dinero, que no se arrepentía de decir esas palabras y que las volvería a decir. Y le dijeron que tenía que comprobar todas esas cosas y que se hiciera cargo. Y saben, le cayó una multa millonaria de dinero porque no podía comprobarlo. Pero por su lengua, semejantes angustias, por no refrenarlas. Por eso es necesario que recordemos cuando estamos en esos momentos en los que parece que nos olvidamos de todo lo que aprendemos, debemos serenarnos y dominar nuestra lengua. Dice aquí, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, y esto es algo muy, muy cierto. Veamos qué dice ahora, hermanos, Efesios 4:29. Porque debemos evitar también palabras corrompidas. 4:29. Leemos juntos, hermanos, esta instrucción. Y saben, lo interesante es que aquí estaba hablando Pablo de cómo es una vida nueva en Cristo. Es decir, si hemos visto antes una lengua que no era regenerada, ¿cómo debe ser una lengua que sí ha sido regenerada? El verso 29 dice así, 2 y 3. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, esto es así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Va conectado con lo que hemos leído en Corintios, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Cuando nos juntamos con gente que tiene esas conversaciones malas, van a salir palabras corrompidas igual de nuestra boca. Y sin darnos cuenta, a veces ya estamos involucrados en un mundo en el que ni sabemos por qué estamos ahí. Es así, debemos tener en cuenta siempre la palabra del Señor, porque dice también en Proverbios 10:19 que en las muchas palabras no falta pecado. Es tan necesario evitar hablar demasiado. Por eso, hermanos, Santiago 1:19 ya recuerda algo que debemos tenerlo presente. Por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse. Eso es algo que debemos recordar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Saben? No es algo en el que estemos libres todos, más bien todos podemos caer en esto. Un parámetro, estamos viendo que la lengua es un indicador de qué hay en nuestro corazón, pero muchas veces conocemos a estas personas que nos hablan demasiado. Hay personas que estás en una conversación y hablan y tú quieres responder y siguen. Hay que tener cuidado. En las muchas palabras dice que no falta pecado y que es mejor que seamos prontos para oír, tardos para hablar y como consecuencia también tardos para airarse, porque cuando damos lugar a la ira no es malo enojarse, ¿no? Dice que podemos enojarnos, pero ya pecamos si nos airamos demasiado. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos cuidado con todo lo que decimos. Y finalmente leamos lo que dice Hebreos 13:15, un poquito atrás. Ahí, al principio decía que en una de las alabanzas que cantamos, mencionamos que nuestros labios se llenarán de gozo, hay alegría, hay alabanza en nuestros labios. Y en el versículo 9 de Santiago 3, no vayan a este versículo, vayamos a Hebreos, pero dice que con nuestra lengua bendecimos a Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres. Entonces lo que le agrada al Señor es que de nuestra boca siempre salga bendición, no solamente hacia Dios, sino hacia todos nuestros hermanos. Leamos qué dice el versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos, 2 y 3. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto que confiesan su nombre. Nuevamente lo leo, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué fruto hay en nuestros labios, hermanos? Eso es lo que quiere el Señor. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, que nuestras palabras siempre sean llenas de bendición y de alabanza al Señor y hacia nuestros hermanos. Amén. Pues vamos a agradecerle al Señor justamente por su palabra. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi